De Washington por lo que ocurre en Israel y Medio Oriente, nos vamos justamente a Israel. Ahí está en este día de Tisha B'Av, el 9 de Av, día de duelo nacional, el periodista Marcelo Kisilevsky. Marcelo, buenas tardes para ti, a pesar de que hoy en Tisha B'Av no nos saludamos formalmente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal toda la audiencia de Radio High? Sí, bueno, no hay muchas maneras de saludar por Tisha B'Av, salvo decir el tradicional Shalom, pero obviamente este año tiene una significación especial, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y lo hemos visto en Israel y en el mundo judío, porque claro, hay un Tisha B'Av que comenzó el 7 de octubre y que continúa siendo una gran angustia en medio de toda esta situación. Yo decía, Marcelo, y con esto te paso obviamente para tu crónica, que bueno, la tensión mayúscula, muchos pensando ya hace más de una semana cuándo podría darse este ataque de Irán en represalia a la muerte de Ismael Haniyeh, y hoy compartíamos que tal vez en este tablero tan difícil los iraníes están repensando, y en ese repensar algunos dicen, bueno, podrán buscar un atentado terrorista que tenga repercusión importante, pero ante las presiones de Estados Unidos, la presencia tan importante de Estados Unidos y los aliados, estarán sacando algunas ventajas que les interesa a ellos, y entendiendo de que por ahí la mejor estrategia no es un ataque. Todo esto se está dando mientras se habla de negociaciones, pero tampoco avanzan demasiado, mientras, bueno, continúa la situación bélica y no hay una realidad que permita pensar en que alguno de estos secuestrados que aún estén en vida y los que no lo están puedan ser repatriados, por decirlo así. Todo esto y más. ¿Por dónde quieres arrancar, Marcelo? No, evidentemente, ayer estábamos en el día 12 a partir de la decisión de Irán de atacar a Israel y también de Hezbollah, 2 semanas prácticamente de la liquidación de Ismail Haniyeh allí en Teherán y unos días antes también de Fuad Shukar, el jefe de Estado Mayor en ejercicio de las fuerzas de Hezbollah, y el ataque de abril, del 14 de abril por parte de Irán, que todos recordamos, también fue 12 días después de la amenaza inicial de Irán. Es decir, que ya estamos en una ventana de ataque, podemos llamarlo así, donde en cualquier momento se puede llegar a dar. Y el resto son especulaciones nuestras acerca de si va a ser esto en Tisha B'Av, aprovechando la fecha y recordando que muchos otros acontecimientos nefastos para el pueblo judío también tuvieron lugar en Tisha B'Av, como las expulsiones de Inglaterra, de Francia, el atentado a la AMIA, la primera actia en el gueto de Varsovia. Es decir, estamos hablando de una fecha fatídica que todo le adjudicamos a el enemigo de turno, que sería Irán en esta generación, la posibilidad de hacerlo hoy. Y bueno, por ahora, toco madera, esto no ocurrió, nos quedan algunas buenas horas todavía de Tisha B'Av, pero evidentemente Ali Khamenei, líder supremo de Irán, no piensa solamente en el calendario hebreo de las festividades o de conmemoraciones en este caso, sino tiene también sus propias restricciones y hoy se publica en varios medios, en el Wall Street Journal, por ejemplo, en el Washington Post, mejor dicho, que Irán expresó temores o funcionarios iraníes hablan del temor sobre el daño que puede llegar a tener una represalia israelí, norteamericana y de los aliados de Europa sobre sus instalaciones nucleares. Es decir, que Irán tiene un montón de restricciones, de presiones internacionales, económicas, geopolíticas y en este caso también bélicas, porque el programa nuclear es su proyecto insignia, que Hezbollah, por ejemplo, no tiene. Y si hablamos, por ejemplo, del aspecto de la coordinación entre Hezbollah e Irán,
estamos hablando de algo que evidentemente no están logrando hacer. Por ejemplo, en Israel se dice, no sabemos cuándo va a ser, tampoco sabemos qué va a hacer. Y no sabemos qué va a hacer probablemente porque los iraníes mismos todavía no han decidido. Y esto es muy importante porque en el momento que Irán decida qué es lo que nos quiere hacer, que como vos bien decís puede ser un ataque con misiles, pero también puede ser un atentado en el exterior, entonces ahí Israel, que tiene a los tentáculos propios del Mossad y de la inteligencia en general israelí, va a enterarse y va a poder saber de qué se trata y va a poder tomar recaudos para prepararse, ya sea para prevenir o para contraatacar. Eh, y esto es muy importante, que todo el tiempo, tanto Israel como los aliados le están haciendo saber a Irán qué tienen. Por ejemplo, ayer Estados Unidos publica de frente el hecho de que tiene un submarino nuclear en el Mediterráneo. Y esto es absolutamente inusual, ¿no? Yoav Gallant, ministro de Defensa, le dice a su par norteamericano, Lloyd Austin, secretario de Defensa, que estamos detectando preparativos importantes de Irán para atacar a Israel. Y bueno, Estados Unidos toma debida nota de esto, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, sale el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, a anunciar que a partir de ayer va a estar todos los días, como al principio de la guerra, dando actualizaciones, tranquilizando a la población, renovando las instrucciones de seguridad para todos aquellos que nos están escuchando y que están residiendo en Israel. No hay cambios todavía en las instrucciones de seguridad para la población civil, lo que se llama Picud Oref, lo que sería defensa civil, pero esto podría cambiar de 0 a 100. Es decir, que todos tenemos que estar, por un lado, haciendo una rutina tranquila, que no cunda el pánico. Como lo dijo Yoav Gallant, una cosa es estar preparados y otra cosa es estar en pánico. Nosotros estamos preparados y no le vamos a permitir a los enemigos que por días y días nos tengan en vilo. De hecho, un poco nos tienen. Vamos a decir la verdad. Hezbollah, el Hassan Nasrallah, el secretario de Hezbollah, dijo en su último discurso, esto de que los israelíes estén esperando y estén totalmente estresados, agotados y en pánico, es parte de nuestra respuesta ya. Por otro lado, no la están empezando. Entonces, bueno, estamos todos como en una especie de compás de espera. Que hay que decir también lo siguiente. Una de las consideraciones tanto de Irán como de Hezbollah para no atacar o para acatar los pedidos o los llamados de los aliados a no atacar es el hecho de que un ataque masivo que cambie las reglas de juego, o sea, por ejemplo, que Hezbollah suba de decenas de cohetes y drones por día a cientos o quizás a miles de drones por día, eso ya es una guerra total que implicaría que sería para ellos una acción suicida. Y eso también lo están sabiendo. Tanto Hezbollah como el régimen de los ayatolas, que no por nada ya han expresado algo que estamos pensando todo el tiempo y que es el elefante en el cuarto, que se trata del daño potencial a su programa nuclear, por no decir a su régimen entero. Eso también está en juego. Y dentro de este marco, Marcelo, claro, también hay otras cosas, porque en realidad comentábamos, bueno, el profeta Yirmiyahu, en la época de la destrucción del templo, no puso el énfasis en los romanos ni en los babilonios, sino en lo que pasaba dentro de casa. Y lo digo porque, bueno, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Interior de este gobierno, desacatando las instrucciones del propio gobierno, el primer ministro, hoy va al Monte del Templo con 1.300 colonos nacionalistas, y esto es ponerle nafta al fuego sin lugar a dudas, y esto también traerá, no sabemos, posiblemente alguna cola en lo que hace a la política interna. Puede llegar a ser que sí, puede llegar a ser que sí y puede llegar a ser que no. Es decir, Netanyahu ha mostrado una gran capacidad de
no sé cómo llamarlo ahora en vivo, inventar algún concepto político, pero como resbalamiento, ¿no? El hecho de poder contener todo lo que le ocurre adentro de su gobierno y comerse todos los sapos y las humillaciones que le dedica este dúo dinámico de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. 1.300 colonos que suben al monte del templo y rezan y se arrodillan cuando está expresamente prohibido por el acuerdo de statu quo que tenemos, donde a todos nos interesa que la situación en Judea, Samaria y Jerusalén Oriental no estalle, y ya están ocurriendo muchas cosas que pueden llegar a hacer estallar ese polvorín también. Bueno, viene Ben-Gvir y dice de frente, yo quiero que estalle. Eso es lo que quiere Ben-Gvir, porque, bueno, en última instancia también Israel sabría enfrentar lo que puede llegar a venir de ahí, y no por nada, por el momento no estamos escuchando acerca de reacciones o de disturbios que empiecen. Sí estamos escuchando, Miki, esto también hay que decirlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, el tema de que Judea y Samaria se están convirtiendo también en un bastión que Irán intenta hacer estallar. Ayer anunciaba Herzi Halevi, jefe de Estado Mayor del Ejército, que iba a crear una nueva división para la frontera con Jordania. ¿Por qué? Porque el contrabando de armas y pertrechos bélicos y financiación que Irán estaba haciendo pasar a Judea y Samaria a través del Líbano, bueno, ahora lo están haciendo pasar, o resulta que lo estaban haciendo pasar también por la frontera con Jordania. Con lo cual, bueno, ayer, por ejemplo, hubo un atentado en Calquilia, también hay que decirlo, una de cal y una de arena, un israelí civil que entra en Calquilia para arreglar su coche. Israelíes que nos están escuchando, no entren en Calquilia ni en ninguna ciudad de territorios A de la autoridad palestina a arreglar sus coches ni a comprar pitas, porque está prohibido, porque el ejército no puede garantizar nuestra seguridad. Y no hay nada que hacer ahí, sobre todo en un estado de guerra. Le disparan palestinos y lo atienden en primeros auxilios palestinos mismos que lo trasladan de urgencia al hospital de Calquilia, le dan primeros auxilios y después en coordinación con la policía y especialmente con el ejército israelí, lo hacen sacar al hospital de Kfar Saba. Quiere decir que sí hay todavía una cooperación de seguridad entre Israel y la autoridad palestina, que la autoridad palestina lo sigue teniendo como política de Estado de la autoridad palestina, como interés supremo. Es decir, la autoridad palestina no quiere que estalle todo en Judea y Samaria. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte estamos asistiendo a un proceso lento pero seguro en el cual el Islam radical de corte chiita, porque de eso se trata también, el eje chiita, se está apoderando de la causa palestina y de la protección de Al-Aqsa y todos los demás lemas que nosotros escuchamos. Y eso, de alguna manera, nos encuentra a Israel y a la autoridad palestina de Abu Mazen, con el que no tenemos grandes simpatías, del mismo lado. Y entonces el ejército mismo está llamando al gobierno, del cual son parte Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, justamente a reforzar a la autoridad palestina y no a seguir combatiéndola con boicots, cortes económicos, etc. Yo quisiera simplemente, Marcelo, para el oyente desprevenido, que siempre lo hay, tampoco tiene por qué entender todos los detalles de lo que esto significa, poner una reflexión, un minuto. Dijiste status quo, está prohibido ir a rezar al monte del templo. Hay que recordar que la ciudad de Jerusalén en particular tiene, corregime si me equivoco los porcentajes, cerca de un 40%, 35-40% de población musulmana. Es una ciudad absolutamente dividida entre judíos y musulmanes desde el punto de vista demográfico. Y yo quisiera pensar, porque algunos dicen, bueno, pero la soberanía y los israelíes y los judíos podemos hacer en la tierra de Israel, en cualquier lado, lo que queremos. Yo quisiera que pensemos una vez a la inversa. ¿Qué pasaría si 1.500 musulmanes de la ciudad de Jerusalén, o 2.000 o 5.000, irrumpieran en el muro, en el cótel? ¿Qué situación se daría y qué nosotros sentiríamos? Digo,
porque hay que poder entender la sensibilidad que ahí se juega y no tragarse un discurso vacío de retórica y de eslogan que en algún momento es lo que pretende, utilizando las mejores intenciones utópicas de generalmente jóvenes nacionalistas que están en justamente Judea y Samaria, Itamar Ben-Gvir, y que trae una situación que puede explotar de la peor manera, de la peor manera, agregarle a todo lo que ya es la guerra externa, lo que es una guerra interna mucho más dura y bueno, simplemente traerlo como un elemento que me parece necesario para el que no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Sí, en algún momento, es decir, a nadie como judío le gusta el arreglo de statu quo que rige prácticamente desde la guerra del 67, donde Israel realmente instaura la soberanía israelí sobre Jerusalén Oriental, precisamente, más exactamente desde 1980, pero el acuerdo por el statu quo en el Monte del Templo continúa de un modo que se pueda mantener algún tipo de convivencia entre judíos y árabes en la Ciudad Santa. Acordate que recordemos, mejor dicho, a los oyentes que el Monte del Templo es un lugar santo para ambas religiones, como lo fue, dicho sea de paso, también, o lo es, el Meharat Machpelah, en la cueva Machpelah en Hebrón, Uh-huh. donde se llegó a otro tipo de arreglo por el cual nos dividimos los lugares donde cada una de las religiones pueden rezar, y también los horarios y también los días. Es Uh-huh. decir, hay 10 días para cada uno en los que la otra Grey se abstiene de entrar o tiene prohibido entrar, tanto judíos en las festividades musulmanas como musulmanes en las festividades judías. Algo así habría que hacer quizás en el Monte del Templo. En el Monte del Templo, que es todavía más importante, es el más importante para los judíos, eso no ha ocurrido. El cótel que vos mencionás también eh, 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 podríamos llegar a sentirnos así, con una salvedad, y es que el cótel mismo no es tan sagrado para los musulmanes como sí Uh-huh. lo es Uh-huh. para los judíos. Pero eso no quita que vos tengas razón en el sentido de qué sensación nos provocaría a nosotros si ellos vinieran y dijeran, no, sí, también es santo para nosotros, porque aquí vino Mahoma y llegó en su vuelo nocturno y la yegua al-Burak fue atada Uh-huh. al cótel. O sea, el cótel es el palenque Y además usted sabe de bien Mahoma. que en realidad no se trata solo de un tema de fe, aunque hay un tema político también, y entonces, claro, ya ahí se transforma en algo imposible. Por otro lado, Marcelo, tocábamos el tema de las negociaciones, que sí, que no, que se puede llegar a un acuerdo, que Hamas dice que no va a concurrir, y por otro lado, ya que lo del Hamas, ayer el vocero informaba de, bueno, de un rehén muerto y dos heridas, y bueno, puede ser parte de la guerra psicológica, puede ser parte de tantas cosas, pero la incertidumbre que continúa en términos de las negociaciones posibles. Sí, aparentemente ayer tuvimos algún tipo de aclaración sobre el tema, porque un poco lo que quería decir el Hamas, según una de las lecturas que se hicieron acá, es que en realidad el Hamas lo que está diciendo no es nosotros nos bajamos de las negociaciones, no mandamos a nuestra delegación a la cumbre del jueves, sino que en realidad lo que están diciendo es nosotros no tenemos por qué ir, no nos invitaron, tampoco es necesario que vayamos, porque nosotros ya dimos el sí, pero dimos el sí a la propuesta de Benjamin Netanyahu del 27 de mayo. O sea, lo que están diciendo es, vamos a ir o vamos a seguir negociando con la condición de que no nos metan conejos sacados de la galera. Eso es lo que están diciendo en realidad. No queremos las nuevas exigencias de Benjamin Netanyahu. Cuando la verdad sea dicha, ya Benjamin Netanyahu en su última respuesta al Hamas, que estábamos tardando en recibir respuesta de si siquiera la recibieron, y ahora sabemos que sí, que los mediadores le entregaron el documento al Hamas. Ya Benjamin Netanyahu un poco suavizó
esas exigencias nuevas, tanto en el eje Filadelfia como en el corredor Netzarim, esta cosa de revisar a los gazatíes que volvían al norte de la Franja de Gaza, que iba a haber que revisarlos y crear un mecanismo con magnómetros y un montón de cosas. Benjamin Netanyahu ya en la última respuesta lo que dice es un mecanismo a pactar de común acuerdo, con lo cual, bueno, se está bajando un poco de ese árbol, digamos así. Entonces van a seguir las negociaciones y esto es buena noticia en otro sentido más. Cabía esperar que después del asesinato de Ismail Haniyeh estallara todo. Y no solamente no estalla todo, sino que siguen las negociaciones, con lo cual nos habla de dos cosas. Nos habla de un Yahya Sinwar presionado y aislado, y nos habla también de un Hamas prácticamente destruido, con un Yahya Sinwar que está aislado, que está comunicado, está vivo y está comunicado. Esos son como rumores que también conviene desmentir, de que no lo está. Está comunicado, está vivo, está activo y está dirigiendo las negociaciones. Ha sido nombrado ahora jefe del brazo político del Hamas en lugar de Ismail Haniyeh, no por meterle una trampa política en la interna de Hamas, sino justamente por lo contrario, por admirarlo, por el aumento de su popularidad y por apoyar masivamente dentro del Hamas lo que ocurrió el 7 de octubre. No nos equivoquemos. Yahya Sinwar ha crecido como líder en esta guerra y como líder supremo prácticamente está yendo hacia estas negociaciones y a mí me parece que hay que aprovechar también ese momentum por parte de Israel. Querido Marcelo, completísimo este informe, como siempre, y el análisis de esta realidad de, bueno, tanta tensión, esta cuerda floja por la cual transita el mundo y el Medio Oriente en particular, y que tiene a Israel ahí caminando, tratando de tirar la cuerda sin que se corte, que es el gran desafío del Medio Oriente y del mundo hoy. Que tengamos Nehama, que tengamos consuelo, que es lo que comienza después de Tisha B'Av, y que veamos nuevamente luz entre tanta oscuridad. Abrazo enorme. Un abrazo para todos y bueno, me uno a las palabras tuyas sobre consuelo y sobre no solamente el llanto por lo que pasó, sino también lágrimas de esperanza por lo que va a ocurrir al fin y al cabo. Esperemos que pronto veamos esa esperanza renovada y la esperanza de Atikva sea lo que siempre siga impulsándonos. El periodista Marcelo Kisilevsky en este día de Tisha B'Av desde Israel.